Hermano, muy buenos días. Dios te bendiga. Qué bueno que estás con nosotros, hermana. Dios te bendiga, que tengan un día excelente. Vamos a la palabra de Dios. Vamos a ver hoy que Dios quiere hablar con nosotros. Sé que será de gran edificación para tu vida. Acompáñame ahí a Lucas capítulo 13. Amén. Voy a leer del versículo 6 al 9. Dice la palabra de Dios, parábola de la higuera estéril. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondió, le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Hermano, ¿qué podemos ver en esta porción de la Escritura? Nos habla, el Señor nos está hablando de una parábola que tiene que ver con el reino. El hombre que tenía una higuera plantada en su viña se refiere a Dios. Dice que él tenía una higuera plantada en su viña, pero dice que vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y le dice al viñador, en este caso representa a Jesús: córtala, porque inutiliza la tierra, córtala. Y entonces Jesús intercede por nosotros y le dice: no, Señor, déjala todavía este año, yo la voy a abonar, y si diere fruto, bien, y si no, córtala después. Es necesario, hermano, dar fruto, lo dice la Biblia. Y esta palabra es para todos aquellos que están ocupados en eso, que están preocupados por decir: es que yo quiero dar buenos frutos. Para todos aquellos que están perseverando, para todos aquellos que están constantes, que les cuesta trabajo, pero que quieren. Amén. Y entonces, hermano, mira que en Mateo capítulo 24, versículo 12, dice que el amor de muchos se enfriará. Y la palabra de Dios se cumple, se tiene que cumplir. Y el amor de muchos se ha enfriado, se está enfriando. Es necesario llevar fruto. Mira, podemos decir, hermano, que actuamos correctamente. O sea, tú eres libre de pensar y de decir lo que tú quieras. Dios nos ha dado esa libertad. Y tú puedes decir: es que yo hago las cosas correctas en la vida. Tú puedes decir: yo hago lo que está bien. Tú puedes imponer tus propios juicios y tus propias ideas, vivir de la manera en la que tú quieras. Claro que lo puedes hacer. Pero tienes que entender una cosa: que no puedes adaptar la Biblia a tu vida. Porque es como decir que tú eres más importante que la palabra de Dios. No, es que yo adapto la Biblia a mi vida, a como yo creo y como yo pienso. Y ese es uno de los primeros, vamos a analizar 3 aspectos por los cuales no damos fruto. Y ese es uno, que queremos que la Biblia se adapte a mi vida. No, nosotros tenemos que adaptarnos a la palabra de Dios. Ciertamente, hermano, estamos llamados a dar fruto en la viña del Señor. Si no lo sabías, ahora lo sabes. Estamos llamados, hermanos, a que demos fruto delante de la presencia de Dios. Como cristianos tenemos que adquirir, hermano, un compromiso. Muchas veces la gente le tiene miedo al compromiso, pero nuestra vida está llena de compromisos. En tu trabajo, con tu familia, con tus amigos. Tú te has comprometido y has sacado las cosas adelante. Y entonces con Dios tienes que adquirir un compromiso y empezar a dar frutos. Esta palabra es para aquellos que quieren dar frutos. ¿Para qué o por qué tenemos que dar frutos? Empezamos con esa pregunta. ¿Por qué tengo que dar frutos? Así me puede decir, ¿por qué? Primeramente,
diferentes para dar testimonio de un cambio de rumbo verdadero. O sea, yo ya no soy como era antes. El Señor me ha llamado, la Biblia dice, yo soy real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios a precio de sangre. Por lo tanto, yo soy llamado, amén, a dar testimonio de un verdadero cambio de rumbo, a ser diferente. No soy una religión más, ahora estoy en la iglesia verdadera, amén. Es eso, es demostrarle al mundo que estamos en la iglesia verdadera, que somos la iglesia verdadera, para vivir de una manera piadosa en nuestra peregrinación por este mundo, para que los que nos rodean, porque es importante, o sea, el Señor quiere almas y tenemos que contribuir con el Señor a que más almas lleguen a la presencia de Dios. Predicando, sí, ciertamente, la Biblia dice, vayan y hagan discípulos, lleven el evangelio a las naciones, claro. Pero muchas veces, hermano, con nuestros actos y nuestra manera de conducirnos, la gente se acerca a Dios. Muchas veces utilizamos muchas palabras y no sabemos la Biblia y empezamos a hablarles de la Biblia y hasta los mareamos, pero con nuestros actos demostramos otra cosa. Y entonces, hermano, es importante que los que nos rodean sean convertidos más por nuestros actos que por nuestras palabrerías. Y lo más importante, para todos los que amamos a Jesús, ¿por qué tengo que dar fruto? Para exaltar el nombre de nuestro Dios. Amén. Te puedo dar otras 1000 razones, pero vamos con estas porque tenemos que aprovechar el tiempo. Entonces ahí está una de las primeras interrogantes que vamos a despejar. Son 3. La primera es esta: ¿por qué tengo que dar fruto? Ya lo dijimos. La segunda interrogante va a ser la que vamos a analizar ahorita, es ¿qué impide que demos un buen fruto? Porque tenemos que detectar en dónde está el fallo para poder dar fruto. Y la tercera interrogante va a ser ¿cómo la Biblia, o qué me dice la Biblia, qué consejo me da para que yo dé el mejor fruto? Para exaltar a nuestro Dios, ¿eh? Para dar testimonio. Entonces vamos a ver, hermano, la primera causa por la cual nos cuesta trabajo dar un buen fruto. Antes te hago una pregunta. Analiza. ¿Vives una religión más? ¿O vives un cristianismo verdadero? No me salgas con que más o menos. Todos se saben la porción de la escritura del Apocalipsis: o eres frío o eres caliente, tibio o no. Tenemos que asentar bien la idea. ¿Vives una religión más? Ok, no hay problema. Amén. Se respeta. ¿Vives un cristianismo verdadero? Hay que dar frutos. Y entonces, ¿cuál es una de las razones por las cuales no damos fruto? Cuando Jesús nos explica la parábola del sembrador, vamos a Mateo capítulo 13, es del versículo 18 al 23. Vamos a tomar algunos versículos por aprovechar el tiempo. El versículo 19 nos da la primera razón. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Dice que viene, oye la palabra, viene el malo y arrebata porque no la entiende. ¿Pero por qué no la entiende? Te voy a poner un ejemplo común. Un estudiante de facultad llega y a donde se va a especializar, llega y le dan esa clase y le hablan de conceptos y de términos que dicen, no estoy entendiendo, apenas estoy viendo cómo está el asunto.
Y entonces lo que tiene que hacer es, cuando ya recibió la clase en la facultad, va a su casa y entonces se pone a estudiar lo que ya aprendió. No va, todo aquel que quiere ser ingeniero, arquitecto, doctor, lo que sea, no va a la librería, compra los libros y es autodidacta y se pone a estudiar y entonces así le dan su título. No, así no funciona. Tiene que ir a la facultad y ahí ser enseñado. Amén. Entonces, hermano, por eso es importante, y así debe de ser también en la iglesia del Señor. O sea, es importante que entiendas que la enseñanza de la doctrina, que estudiar la palabra es importantísimo. Esa es una de las causas y de las razones por qué la gente no entiende la palabra. Amén. Es porque, hermano, tenemos que estudiar y tenemos que estar en la enseñanza de la doctrina. Tienes que asistir a los discipulados de tu congregación. ¿Por qué? Porque ahí compartes ideas, porque ahí puedes preguntar, porque ahí todos despejamos nuestras dudas y entonces tú empiezas a entender la palabra, empiezas a entender el tema que se está exponiendo. Solamente así, hermano, puedes entender la palabra. Claro que si tú vienes y la recibes el domingo, claro que te va a edificar. Y la misma palabra dice que cuando se suelta la palabra no regresa al Señor vacía, sino que trae un fruto. Sí, ciertamente. Pero, hermano, tenemos que darle la importancia al estudio de la palabra. Ahora, ¿por qué no se recomienda, o al menos yo con textos bíblicos te lo voy a comprobar, por qué no es bueno estudiar la Biblia por tu cuenta sin tener un pastor, sin tener un mentor, decir a mí el Espíritu Santo me dice las cosas? ¿Por qué no es bueno? Porque tú eres la doctrina. Te puse el ejemplo. El estudiante va a la escuela a recibir y llega a su casa y lo estudia. Porque si la estudias tú solamente ahí en tu casa, si tú dices yo, porque lo he escuchado, yo no me congrego en ningún lado, pero yo estudio la palabra. Oh, está bien, como te lo dije, tú eres libre de hacer lo que tú gustes, pero eso no quiere decir que la Biblia lo apruebe. Te voy a demostrar con la palabra que eso no es correcto, que usted se tiene que discipular, si quiere dar fruto, obviamente. Si no, pues viva una religión. Que usted tiene que tener un pastor, que usted tiene que tener un mentor. El Señor lo ha establecido en su palabra. Si tú solamente la estudias ahí en tu casa, la vas a estudiar con tus propias ideas y tus propios juicios. O sea, vas a hacer lo que estábamos hablando, vas a hacer que la Biblia se acople a tu vida. O sea, vas a seguir viviendo de la misma forma con tus juicios y tus prejuicios, pero ahora asumes la Biblia. No es así. Tú tienes que adaptarte a lo que dice la palabra de Dios para dar el fruto, para que haya un cambio verdadero. Hermano, por eso en Efesios capítulo 4, versículo 11, el Señor ha dejado los 5 ministerios para que seamos edificados. Dice el versículo 12. En el versículo 11 habla de los 5 ministerios. Te lo dejo de tarea, ya lo sabes. Pero si no, ve allá, Efesios capítulo 4, versículo 11. Habla de los 5 ministerios. Pero el versículo 12 nos habla y nos dice que los ha dejado el Señor para perfeccionar a los santos en la obra. Sino para que el Señor estableció pastores, apóstoles, evangelistas, profetas, maestros. ¿Para qué? Para, hermanos, hacer y perfeccionar a los santos en la obra. Además, hermano, mira, quiero que me acompañes ahí en 2 de Pedro, en el capítulo 1, el versículo 20. Es antibíblico. Es antibíblico que tú estudias por tu cuenta la palabra. Lo compruebo con la Biblia. 2 de Pedro capítulo 1 versículo 20 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada.
yo no puedo interpretar la Biblia como yo creo que dice. Yo tengo que acudir a un mentor, a mi mentor, yo tengo que acudir a mi pastor para que me explique. O bueno, si en tu iglesia la está pastoreando un profeta o si la está pastoreando un evangelista, lo que sea. Tienes que ir y decir, ¿sabe qué? Aquí tengo esta duda y yo creo que es así. Y entonces ya tu autoridad te dirá, pues sí o no, mira por esto y esto y esto más. Por eso Dios ha dejado los ministerios, sino para que los dejan. Para edificar y para perfeccionar a los santos en la obra. Además, en la iglesia está la verdad. Tú tienes que acudir a la casa de Dios a buscar la verdad. No tu verdad, no, la verdad. Entonces, la interpretación privada, hermano, es antibíblica. Y muchas veces por eso no damos frutos, porque decimos, es que la Biblia dice esto, es que la Biblia... O sea, estamos adaptando la palabra a nuestra vida y así no funciona, hermano. Espero lo puedas comprender. En Primera de Timoteo, vamos a ir a Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, nos habla de que en la iglesia, en la casa de Dios, ahí está la verdad, ahí se enseña la verdad y tú tienes que ir y acudir a la casa de Dios. Lo compruebo con la Biblia. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 dice, para que si tardo, le está hablando Pablo a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿A dónde está la verdad? En la casa de Dios. Y tú tienes que ir a la casa de Dios a buscar la verdad. En muchos es el fallo. Sí, yo leo la Biblia y la estudio en mi casa. Y entonces lo que dice la Biblia aquí, no puedes interpretar la Biblia de tu forma, porque caes en el error de que la adaptes a tu vida. Yo hago esto, pero la Biblia, entonces voy a hacer esto. No funciona así. Es importantísimo el discipulado y la enseñanza de la doctrina que se imparte en tu iglesia, en tu congregación, porque ahí está la verdad. Muchas veces ahí está el fallo. Pero si no es tu caso, bueno, vamos a pasar a la segunda causa por la cual no damos fruto. A lo mejor tú dices, no, yo me congrego y yo voy a mi discipulado. Bueno, entonces no es tu caso. A ver si este segundo punto puede ser donde esté el fallo, ¿verdad? Para que tú lo corrijas. En el versículo 20, estamos ahí cuando Jesús explica la parábola del sembrador. Mateo 13. Mateo 13. ¿Ven? Estamos ahí del 18 al 23. Dice el versículo 20: y el que fue sembrado en pedregal, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Ven? El que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero viene la aflicción y la persecución por la palabra y tropieza. Amén. Estos hermanos son los que llegan el domingo y amén, aleluya, y está la predicación con poder y el predicador está ahí, el Señor tiene poder y gloria a Cristo, el hermano, y dice el predicador, y a su nombre, gloria. ¿Quién vive? Cristo, aleluya, amén. Y llega y hermano va a ver a los hermanos de la alabanza y les dice, ¿cuáles son los cantos que vamos a cantar? Y hermano, se sabe todos los cantos y a veces canta hasta con más pasión que los ministros de alabanza. Entonces el hermano está con el gozo al 100, hermano. Pero hermano, pero vienen los problemas cotidianos y tropieza. Viene el diablo y nos zarandea como trigo y tropieza. La misma familia que no es convertida
No sé si te ha pasado, yo lo noté hace tiempo, que ya te ven así como que de lejos, como si fueras el diablo, como si fueras el demonio. O sea, ya eres evangélico y hasta te hacen a un lado. Y muchas veces los hermanos se ponen tristes porque ya su familia no los acepta y tropiezan. No, hermano, tenemos que tener una fe firme. Tenemos que, pase lo que pase, tenemos que aferrarnos a Cristo. No vivas de emociones, vive de la palabra de Dios, que es el fundamento en nuestra vida. Mantén firme tu convicción, no seas bipolar. La Biblia no habla de este concepto, o sea, la Biblia no dice bipolar, pero sí dice doble ánimo. Y dice ahí Santiago capítulo 1 versículo 8, dice que los de doble ánimo son inconstantes en todos sus caminos. Entonces, hermano, puede ser que la persecución a través de la palabra sea la causa de no dar fruto. De tal vez que te importa mucho lo que piense tu familia de ti, porque ahora eres cristiano. De que el mundo te rechace, los amigos te den la espalda, que la gente hable de ti porque te cambiaste de religión. Tú determinas si vives una religión más o si vives un cristianismo verdadero, para que los demás después lleguen a convertirse. Eso depende de ti. Y como te dije, tú tienes la libertad, hermano. Dios nos ha hecho libres. Entonces, hermano, ese sería el segundo punto. Tal vez te identificas, pero tú dices, no, yo estoy en gozo dentro y fuera de la iglesia. Y yo, ok. Vamos a analizar la tercera causa, por qué la gente a veces no da fruto. Versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hace infructuosa. Muchas veces, hermanos, no damos fruto porque oímos o oyen la palabra, oyen la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño, no las riquezas. Antes de la riqueza hay una palabra que dice, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mira, ahí en Mateo capítulo 6, 27, hay algo bien importante. Dice esto, Mateo capítulo 6, versículo 27 dice, ¿quién por más que se afane podrá añadir un codo a su estatura? Hermano, por más que te afanes no vas a lograr más de lo que Dios te permita lograr. Mucha gente vive afanada y cree que puede hacer aún más. Dios te lo puede permitir o no. Hasta donde Dios te lo permita vas a hacer, por mucho que te afanes. Escudriña esa porción de la Escritura. Proverbios en el capítulo 11, en el versículo 28, dice que aquel que pone su confianza en las riquezas caerá. Proverbios capítulo 11, versículo 28. ¿Qué me dices ahí cuando en Mateo capítulo 4, del versículo del 8 al 10, habla de que el diablo se presenta a Jesús y le dice, todo esto te daré, el engaño, todo esto te daré si te postras y me adoras? Y Jesús le dice, solamente a tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El engaño de las riquezas. ¿Qué es lo que te hace decir el engaño y el afán? No tener tiempo para las cosas de Dios. Hay gente que dice, es que yo no tengo, es que trabajo todo el día y no tengo tiempo para las cosas de Dios. Las ocupaciones, hermano, que tengo, no, pastores, que mis ocupaciones son obligadas, no puedo dejarlas, no puedo ir a la iglesia. Necesito más dinero, necesito pagar tales cuentas, pero mira, el día de hoy, igual puedo estar equivocado, pero hay gente que trabaja todo el día desde hace mucho tiempo y el día de hoy no ha podido salir de sus deudas. El engaño de las riquezas.
Tengo muchos gastos, no puedo dejar. Yo he escuchado esa frase. Yo la he escuchado, increíblemente. Se me hace increíble, pero la he escuchado. Dicen, tengo muchos gastos y no puedo dejar de trabajar por servirle a Dios. Gracias, hermano, me da mucho. O mucha gente está en la iglesia, pero están pensando en sus quehaceres, en sus preocupaciones, en sus deudas. Por eso la palabra se hace infructuosa, por el afán y el engaño de las riquezas. Tenemos que darle el tiempo debido a las cosas de Dios. Amén. ¿Cómo podemos dar buenos frutos, hermanos? La misma palabra lo dice. ¿Cómo puedo hacer yo para dar buenos frutos? Para dar frutos con perseverancia, para dar los mejores frutos, para que realmente haya un cambio en mi vida. Hoy puedes empezar. Si has detectado que has tenido fallos en tu vida, hoy es el momento de empezar el cambio. Y mira, quiero que leamos 3 versículos que nos van a iluminar en cómo dar frutos constantes y con perseverancia, ¿no? Mira, vamos a seguir analizando la explicación de la parábola del sembrador, pero quiero leer 3 versículos y con esto terminamos. Estamos ahí en Mateo capítulo 13. Mira lo que dice el versículo 23. Escucha bien. Y que Dios nos ilumine. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende. ¿Amén? O sea, tú vienes los domingos, oyes la palabra y vienes a tu discipulado y empiezas a entender. Estamos empezando a caminar correctamente. Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Ya empieza a producir. Pero lo que no me gusta es la forma de cómo produce. Porque también los que se congregan los domingos y los que asisten a sus discipulados, que son constantes y que están ahí perseverando, no lo es todo. O sea, tampoco me digas, bueno, yo me congrego y voy a mis discipulados, yo ya la libré. No, permíteme tantito. Dice que todos aquellos que oyen la palabra y la entienden porque la estudian, porque van a la iglesia, a sus discipulados y despejan sus dudas, y en su casa también estudian la palabra, no solamente son autodidactas, porque recuerda que dijimos que la Biblia no se interpreta de manera privada, es antibíblico eso. Entonces vienen a la iglesia, reciben su enseñanza, su discipulado, amén, y empiezan a producir al 100, pero luego producen al 60 y luego producen al 30. Si tú lo puedes analizar y ver en una gráfica, pues van para abajo. Vamos a analizar Marcos, que es la misma. Marcos en el capítulo 4. El versículo es el 20. ¿Ya lo tienes? ¿Amén? Entonces vimos que los que oyen y entienden producen al 100, al 60 y al 30. Empiezan bien, pero terminan no muy bien. Pero mira lo que dice Marcos 4:20, dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben. No solamente la oyen y la entienden, la oyen y la reciben, y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Esa ya me gusta más, hermano. Cuando tú oyes la palabra y la recibes y dices, esta palabra es para mí, la recibes en tu mente y en tu corazón y dices, esta palabra es para mí,
entonces empiezas a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y ahí vamos mejorando. Quiero que vayas analizando esto, porque vienes a la iglesia los domingos, escuchas la palabra, vienes a tus discipulados y entiendes la palabra. Ok, pero solamente está aquí. Sí, la entiendes. Pero empiezas a dar fruto de arriba hacia abajo. Pero cuando, hermano, tú oyes la palabra y la recibes, la haces tuya, empiezas a dar fruto del 30, 60 y al 100. Pero hay una mejor. Esa está perfecta. Ponla por obra. Pero hay una mejor. Y en Lucas capítulo 8, vamos a ver. Lucas en el capítulo 8, en el versículo 15, y con esto terminamos. Lucas capítulo 8, versículo 15 dice así: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. No solamente la entiendo, no solamente la recibo, sino que esa palabra la retengo para mi vida. Y entonces empiezo a dar fruto con perseverancia. Ahí está la respuesta. Retén la palabra. Haz tuya la palabra. Cree en la palabra de Dios. Y las cosas empezarán a cambiar. Esta palabra es para todos aquellos que quieren dar fruto, que quieren presentarse delante de Dios con mucho fruto. Ahora que regresemos a la iglesia, traer al Señor mucho fruto. Y comenzará una nueva historia, con una actitud diferente. Hoy quiero hacer una oración. Señor, te damos gracias, Padre, porque eres bueno con nosotros. Y hoy te pido, Señor, que nuestra vida no sea infructuosa, sino que traigamos a tu presencia fruto abundante. Que hagamos caso de lo que tú nos hablas en tu palabra. Yo sé, Padre, que tu palabra, cuando nosotros la recibimos, no llega a ti vacía, sino que llevará el fruto deseado por ti. Gracias te doy, Señor, y bendice a tu pueblo, a tu iglesia, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Tuyo es el reino, el poder y la gloria. Amén. Dios te bendiga, hermano, y espero que esta enseñanza haya sido de gran bendición para ti, y espero que pongas en práctica todos los consejos bíblicos. Amén. Nos vemos en el próximo mensaje. Lo anuncio. El día martes tendremos un mensaje de la líder de danza para todas las hermanas danzistas. Entonces, por favor, papás, que sus hijas, las que están en este ministerio de danza, bueno, pues estén ahí conectadas vía internet. El día martes, entre 6 y 7 de la noche, estaremos subiendo la enseñanza de nuestra hermana Fernanda, que es la líder de danza. Entonces nos vemos el próximo martes para seguir siendo edificados con la palabra de Dios. Amén. Y recuerda la enseñanza y el mensaje del jueves. Amén. Dios te bendiga. Sigue pasando un día excelente, una tarde excelente. Dios esté con ustedes. Que la presencia del Espíritu Santo esté contigo en tu casa, con los tuyos. Amén. Y que la bendición de Dios esté contigo. Dios te bendiga. Nos vemos, hermano, el día martes. Amén.